Buenas tardes a todos. En unos 5 minutos más, un poquito más, vamos a estar teniendo la clase con la doctora Carolina Acosta. Lo que le voy a pedir es que pongan sus nombres, o sea, primero su apellido, su nombre y último su matrícula en ese orden para poder registrar la asistencia. Pero siempre primero su apellido, su nombre y último su matrícula para poder ordenar alfabéticamente después para la lista. Gracias y en un tiempito más vamos a estar comenzando la clase. Algo que vamos a aclarar también antes de empezar la clase es que la gente que es de mi grupo se queda en este link y junto también con la gente que hacía el taller o la práctica después de la clase con la doctora Ana Lorena. Entonces, esos dos grupos hoy se quedan conmigo, ¿está bien? En este mismo link. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar un poco con las clases del módulo respiratorio. El martes estuvimos hablando sobre la parte de la mecánica respiratoria y hoy vamos a estar hablando sobre todos los mecanismos que están implicados en la difusión de los gases, cuáles son los factores que entran en juego, tanto como las propiedades de los propios gases, las propiedades de la membrana alveolo-capilar, y luego qué es lo que a qué le llamamos relación BQ, ¿verdad? Que es una relación que hay entre la ventilación y la perfusión sanguínea. Bueno. Entonces, como primer punto, aquí podemos observar un gráfico esquemático sobre lo que es la unidad respiratoria, recordando un poquitito lo que dimos en la clase de ventilación de la mecánica respiratoria, en donde dividimos la función del aparato respiratorio en zonas de conducción y en zonas de respiración, ¿verdad? En, y como habíamos dicho en esa oportunidad, la zona de respiración propiamente dicha está dada por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y todos los sacos alveolares, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de unidad respiratoria, que a su vez se encuentran envueltos, como vemos en este gráfico, por un gran grupo de capilares pulmonares. Aquí es importante enfatizar en este gráfico también que estos capilares que los rodean a los alveolos no están llevándole oxígeno al alveolo, no es una circulación nutricia para el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar utiliza otro tipo de circulación para proveerse de sus nutrientes, que es la circulación bronquial. Eh, entonces, siguiendo un poquitito con el tema de la clase de hoy, en primer lugar, para que haya una buena difusión, porque a esta altura del año tenemos que saber
ya ustedes dieron en biofísica y también en generalidad, es que el mecanismo de transporte que utilizan los gases sanguíneos es a través de su gradiente de concentración o gradiente de presión, que lo vamos a ver cómo se relacionan los dos, debido a su alto nivel de liposolubilidad, en el sentido de que pueden hacer una difusión simple, generando como una tasa de difusión neta, en donde evidentemente al hablar de una difusión simple estamos hablando de un transporte pasivo, de donde se encuentra en mayor concentración o con mayor presión, va a difundir a un lugar donde se encuentra en menor concentración o en menor presión. Ya que este es el proceso que utilizan los gases, es importante recordar qué era la difusión. La difusión es un movimiento al azar que genera, vamos a decir, este movimiento al azar que tienen las moléculas, generan una energía cinética que hacen que las moléculas vayan presionando contra las membranas que van chocando, y en este sentido, como el aire llega al alveolo, va chocando contra la membrana alveolar, evidentemente. Y por el otro lado, a través de la circulación pulmonar, a través de los capilares pulmonares, llegan los gases a través de la sangre, que también van a generar presión hacia el alveolo, sobre todo cuando estamos hablando del CO2 por parte de la perfusión y del oxígeno por parte de la región ventilada, que es el alveolo. Bueno, entonces siempre estamos mostrando, para no olvidarnos, el objetivo primordial del aparato respiratorio, que es de suministrar oxígeno a todas las células del cuerpo humano y eliminar el exceso de CO2. Para eso, como dije, tiene que haber una unidad en la cual el alveolo esté bien ventilado y al mismo tiempo esté bien perfundido. En ese sentido, vamos a recordar, y aquí podemos observar, que estos gases que llegan al alveolo, cada uno de ellos tienen una concentración específica. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando de unidades medidas de concentración, y cuando hablamos de cómo esta concentración de moléculas actúa con fuerza sobre la membrana donde va a tratar de atravesarla para seguir su camino determinado por este gradiente de concentración, que donde va más va donde va menos, generando una difusión neta, lo hace con una presión determinada. Entonces hay una relación de que a mayor concentración de moléculas de gases, de un gas específico, este va a tener mayor presión. Y esto ocurre en todo el trayecto de la conducción del aire, desde que yo inspiro hasta que llegue el alveolo. Solamente que en la zona de conducción estos gases no pueden difundir hacia ningún lado por la estructura histológica que comporta la tráquea, los bronquiofuentes, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando va llegando a la zona respiratoria, desde el bronquiolo respiratorio, sí ya tiene esa capacidad de poder ejercer adecuadamente su presión gracias a su concentración, repito, y eso va a permitir que haya una difusión del oxígeno en particular. No significa que los otros gases no difundan. En ese sentido, tenemos que recordar que el gas atmosférico, la atmósfera, como ya habíamos dicho en la clase del martes, está compuesto por la suma de varios gases. Y cada gas, el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, el vapor de agua, etcétera, tiene una concentración que va a generar una presión. Y sabemos que el oxígeno, de lo que a nosotros nos interesa, es el que tiene una presión de aproximadamente 159, 160 milímetros de mercurio, de los 760 que le corresponde a la presión atmosférica, que vendría a ser el 21% de la atmósfera, ¿verdad? Y en cambio, el CO2 y el vapor de agua, sobre todo cuando estamos en presencia de aire seco de la atmósfera, tienen muy bajos porcentajes de proporción o de concentración en la atmósfera, ¿verdad? En el aire normal que respiramos.
Bueno, y aquí lo que podemos observar entonces es, en definitiva, que para que cada gas pueda ejercer su presión, tiene que tener una concentración. A mayor concentración, repito, mayor presión que se va a ejercer sobre la membrana alveolar en este caso, y del lado del CO2, ¿verdad? Va a estar ejerciendo su presión hacia la membrana del endotelio, ¿verdad? De los capilares sanguíneos. Bueno, entonces aquí está lo que ya hemos mencionado, que la mayor presión, que la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas específico y que la tasa de difusión del gas es directamente proporcional a la presión originada por ese gas. Por eso que al final nosotros normalmente en medicina evaluamos el oxígeno de dos maneras. En primer lugar, podemos medir una saturación, ¿verdad? Una saturación de oxígeno que se mide en porcentaje, que es lo que se evalúa con el saturómetro, que ahora está siendo muy utilizado, que todo el mundo dice que ya es una herramienta obligatoria que de repente cada uno tiene que tener en su casa por este problema del COVID. Y lo otro es lo que medimos, además de la saturación, en un estudio que se llama gasometría, en donde se evalúa la presión de los gases sanguíneos, la presión de oxígeno en la sangre arterial y también la presión del CO2 en la sangre arterial. Y como se evalúa de esa manera, lo evaluamos en milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, estas presiones, como ustedes verán en este gráfico, tienen valores que se van diferenciando a medida que se van moviendo a través de la inspiración. Cuando va ingresando el aire va sufriendo de modificaciones, siendo totalmente diferente de lo que era en el aire cuando llega al alveolo. En ese sentido, aquí podemos ver, como les dije anteriormente, que el 21% de la presión atmosférica le corresponde al oxígeno, y como ven, eso corresponde en valor absoluto de unidad de medida de presión, es de 160 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando empiezo a inspirar, ¿qué ocurre? Que ese oxígeno, ¿verdad?, ya baja a 150 milímetros de mercurio. ¿Y por qué baja de 160 a 150 aproximadamente? Es porque a medida que yo voy inspirando y va pasando por las fosas nasales hacia la nasofaringe y luego hacia la laringe y tráquea, el aire se va calentando y se va generando vapor de agua. Y evidentemente el vapor de agua, el agua tiene como constituyente el oxígeno, ¿verdad? Entonces comienza a haber vapor de agua que en aire seco no había 0%, ahora sube al 47%, ¿verdad? A 47 milímetros de mercurio, disculpen. Entonces, en ese sentido, el aire va a bajar su nivel de oxígeno. Pero cuando llega al alveolo, ven que baja muy drásticamente de 150 aproximadamente a 100. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque acuérdense que nosotros cuando respiramos, o inspiramos y expiramos, o ventilamos, no logramos expirar todo el volumen que podemos. O sea, acuérdense lo que dijimos el martes, dijimos que siempre va a quedar un volumen residual en los alveolos, por lo tanto los alveolos no colapsan por más expiración forzada que yo haga. Entonces ese aire que queda es un aire que continúa difundiendo oxígeno hacia los capilares, y los capilares siguen difundiendo el CO2 hacia el alveolo. Entonces está muy enrarecido, ¿verdad? Tiene muy pobre nivel de oxígeno, tiene más CO2. Entonces cuando llega el aire nuevo, el aire inspirado nuevo, al mezclarse con ese gas con ese grupo de gases que ya estaba en el alveolo, va a determinar que la presión de oxígeno de 150 descienda a 100, 104 milímetros de mercurio aproximadamente, y también va a determinar que el CO2 aumente, ¿verdad? Porque el CO2 hasta ahí, hasta llegar acá en el aire inspirado, en la tráquea, todavía era menos de 10 milímetros de mercurio, pero al llegar hasta el alveolo sube hasta 40. Y entonces, con esa proporción, con esas presiones con que llegan en el alveolo, se va a generar el intercambio gaseoso.
En ese sentido, cuando llega la sangre arterial a través de la circulación pulmonar, de los capilares pulmonares arteriales, vamos a observar que el oxígeno llega con un nivel de presión de 40 milímetros de mercurio y el CO2 llega con una presión de 46 milímetros de mercurio. O sea, esto nosotros le llamamos sangre desaturada o desoxigenada, ¿verdad? Por más que lo trae un capilar arterial pulmonar, es una sangre desoxigenada y desaturada. Entonces, cuando va atravesando a lo largo de este capilar, que lo hace casi en menos de un segundo, ese oxígeno que está en el alveolo, que es de 100, 104, rápidamente difunde hacia la sangre arterial y satura la hemoglobina en un 100 casi en un 100%, un porcentaje va desunido, un 1 o 2% de oxígeno va libre, en forma libre, y el CO2, que sin embargo está aumentado en la sangre, es la que va a pasar al aire alveolar para poder luego ser eliminado por la expiración. Entonces, una vez que la sangre que pasó por este alveolo ventilado va a salir como una sangre ya saturada con una presión de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y un CO2 disminuido a 40 milímetros de mercurio. Entonces, eso es lo que observamos a este nivel. No hablamos del nitrógeno ni el agua porque en este sentido para el trabajo de la función respiratoria eso no tiene ninguna importancia. Porque como ya les dije, el martes el nitrógeno entra y sale sin ningún problema, no queda depositado en ningún tejido, y el agua, siempre el agua es necesario, ¿verdad? O sea, el agua es importante, entonces eso tampoco comporta ningún riesgo homeostático para la pérdida del equilibrio homeostático, mejor dicho, es lo que ocurra con el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo hago ese intercambio, mi aire alveolar ya va a quedar también con poco nivel de oxígeno y con más nivel de CO2. Entonces yo expiro. Y al expirar, ¿qué va a pasar? Al expirar y ir saliendo hacia arriba, se va a mezclar con un porcentaje de aire que no se intercambió. Ahí traemos a colación el tema de lo que dijimos que es el espacio muerto, que como dijimos es el volumen de aire que no se intercambia porque queda en las zonas de conducción y esas zonas no son posibles de hacer intercambio. Entonces ese volumen que queda en el espacio muerto es un volumen que está muy oxigenado, es un aire que tiene un oxígeno de 150 y un CO2 de 10, menos de 10 milímetros de mercurio, que al mezclarse con el aire que sale a la expiración con bajo nivel de oxígeno y alto nivel de CO2, sin embargo, esa mezcla de gases hace que el aire expirado salga con un valor de 120 milímetros de mercurio y un valor de 32, algunos dicen 20 más o menos, entre 20 y 32 de CO2 cuando yo expiro, ¿verdad? Y es nada más por la mezcla que hace el aire con ese aire que no se intercambió, se mezcla con esto y sale con ese valor. Entonces, por eso es importante seguir la lógica de los cambios que van sufriendo los gases desde que está a nivel atmosférico, qué pasa cuando inspiro y está en la zona de conducción y qué pasa con ese aire cuando llegamos al alveolo y luego cuando se produce el intercambio yo expiro, como otra vez ese aire enrarecido vuelve a mezclarse con aire que no se intercambió y el oxígeno vuelve a subir y el CO2 también sale aumentado hacia el aire expirado, hacia la atmósfera. Entonces, por eso siempre en todas partes, en todos los slides y en todo el capítulo del Guyton, ustedes siempre van a, se insiste mucho en que ustedes le vean al aire como una mezcla de gases y que cada gas tiene un comportamiento de supresión diferente al del otro, tiene una concentración diferente y por lo tanto también sus valores de presión van a ser diferentes. Bueno, entonces aquí podemos observar justamente los valores exactos de cómo es el aire atmosférico en unidades de medida de porcentaje y en unidades de medidas de presión.
Y como ven, el oxígeno es más o menos 159 o 160 para redondear, y su porcentaje es 20,8, que más o menos redondeando es 21%. Y acá pueden observar que el CO2 es menos de 10, prácticamente 0,3. ¿Por qué se pone ahora menos de 10 y no se pone menos de 1? Porque lastimosamente cada vez hay más aire contaminado por la emisión de gases y evidentemente el contenido de CO2 y monóxido de carbono está aumentando mucho en el medio ambiente y por lo tanto no, ya uno no se, cuando estudia fisiología desde un tiempo a esta parte, no puede estar poniendo, tiene menos de 1 milímetro de mercurio este gas, porque eso está determinado según dónde las personas crecen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en San Pablo, o estoy en Ciudad de México, o en Santiago de Chile, o en Hong Kong, o en Beijing, o en Nueva York, evidentemente voy a estar expuesta a un nivel de CO2 muy elevado por la gran emisión de gases que existen en esos países, en esas ciudades particularmente, ¿verdad? Bueno, y siempre recordar que cada una de estas presiones ustedes tienen que saber. Acá no hay mucho que pensar, tienen que saber cuáles son los valores y los porcentajes y saber el concepto de lo que es presión parcial del gas, ¿verdad? Entonces, por eso es que vuelvo a insistir aquí que las presiones parciales de los gases, cada uno de ellos actúa según su concentración, según su presión, y vamos a ver otros factores que tienen que ver con el mecanismo de la difusión de ese gas. Lo otro importante a recalcar en este slide es que no importa de que el gas pase de un estado gaseoso al estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso, siempre va a estar determinado por el gradiente de concentración y el gradiente también de presión, su tasa neta de difusión. Bueno, entonces aquí entra a jugar un papel muy importante otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, además de la concentración del gas que estuvimos diciendo en los primeros 2, 3 slides, y que tiene que ver con otra propiedad que puede tener el gas en particular para poder difundir, sobre todo difundir hacia un medio líquido o desde un medio líquido. ¿En qué sentido? Todos sabemos que los gases son liposolubles, son muy liposolubles, pero no todos son muy hidrosolubles, de hecho casi ninguno es hidrosoluble. Pero entre todos ellos, el que es más hidrosoluble es el CO2. De hecho, se dice que el CO2, al ser mucho más soluble al agua, su coeficiente de solubilidad estará por los 0,50 y algo, si mal no recuerdo. En cambio, el del oxígeno es 0,024, o sea, muy poco soluble en agua, ¿verdad? Lo que hace que la velocidad de difusión sea más rápido en el CO2 que en el del oxígeno. Pero lo que pasa es que en el oxígeno hay mayor concentración. Ahora, ¿qué papel juega el tema del coeficiente de solubilidad? Que lo que dice es que el CO2, al tener mayor solubilidad al agua, se puede disolver más sin subir mucho la presión en ese medio. Por el contrario, el oxígeno, que es menos hidrosoluble, aumenta mucho su presión por más que haya pocas moléculas, muchas veces disueltas en el agua. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro y su capacidad o su coeficiente de solubilidad. Y el coeficiente se encuentra, o sea, la presión por eso está determinada por la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Así podemos ver en este gráfico, acá justamente encontramos los diferentes tipos de coeficientes de solubilidad a temperatura corporal y podemos ver ahí justamente la comparación entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, como les dije, el dióxido es 20 veces más soluble y por lo tanto 20 veces más rápido en velocidad de difusión que el gas. El tema es que la concentración y la presión, por lo tanto, del CO2 es menor que el del oxígeno. El oxígeno hay en mayor concentración, entonces tiene más presión.
que es lo que le ayuda también a su difusión, ¿verdad? Probablemente lo más importante. Y para explicar un poquitito el papel que tiene el coeficiente de solubilidad, aquí muestra un, vamos a decir, un recipiente en donde se puede ver que la concentración de oxígeno, que es de 5.20 milimoles por litro, ejerce una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque esta es su concentración y la concentración es de 100, la presión es de 100 milímetros de mercurio. En cambio, manteniendo esta misma presión, nosotros tenemos que el oxígeno se encuentra muy poco disuelto en este medio líquido, solamente 0,15 milimoles por litro ya están ejerciendo una presión de 100 milímetros de mercurio. Y eso habla de la poca solubilidad que tiene en agua nuestro oxígeno, en comparación con el CO2, que a una concentración de 5,20 milimoles por litro, la misma concentración, porque este es un experimento, esto no es en el alveolo, estamos viendo un experimento, porque las concentraciones en alveolo no tienen que ver con estos valores que estamos mostrando, ¿está bien? Porque en el alveolo nunca nosotros vamos a llegar a un CO2 de 100 milímetros de mercurio, eso es para comenzar, ¿verdad? Solamente para mostrar, sí, decímelo. Entonces la velocidad neta de un gas depende más de la mayor, o sea, la mayor diferencia de presión y de concentración antes que hidrosolubilidad. No. Bueno, la difusión neta tiene que ver con el gradiente de concentración y el gradiente de presión, ¿verdad? Entonces eso le ayuda al oxígeno. Pero la solubilidad, el coeficiente de solubilidad es lo que te va a dar más velocidad, ¿sí? El CO2 va a cruzar más rápidamente, va a ser un poco más rápido su velocidad de cruzar de la sangre, ¿a dónde? Al alveolo. Que el oxígeno de cruzar del alveolo a la sangre. Pero ¿cómo se compensa? Que el oxígeno está a una presión de 104 en el alveolo, ¿verdad? Y su presión en la sangre capilar es de 40, entonces el gradiente de concentración es muy grande. ¿Está bien? Pero tomando solamente el punto S, vamos a ver que el CO2, ¿cuánto es en la sangre capilar? 46. ¿Y cuánto es en el alveolo? 40. O sea que hay un gradiente de concentración de 6 nomás, ¿entendés? Pero el hecho de que es más hidrosoluble que el oxígeno le da un poco más velocidad, pero el otro tiene más concentración. Entonces compensa, ¿entendés? Pero entonces, la velocidad es más el CO2. El que es más rápido entonces es el CO2, pero que difunde más cantidad es el oxígeno. Claro, claro. Vale, gracias. De hecho, hay un gráfico más atrás que va a mostrar la velocidad de difusión del oxígeno y del CO2 tomando en cuenta su coeficiente. Y por eso se dice que es 20 veces más veloz. Pero el asunto es que la velocidad está bien, pero va a difundir hasta completar de 40 que están al alveolo, va a difundir hasta llegar a 46 nomás, 47. Después ya va a dejar de difundir porque ya no va a haber gradiente de difusión. ¿Comprenden? En cambio, el oxígeno tiene 60 milímetros de mercurio de gradiente de concentración, 100 menos 40. Por eso es que cuando nosotros pensamos en algo en fisiología, tenemos que pensar que hay siempre varios factores actuando sobre un evento biológico, no solamente uno, ¿sí? Acá mostramos solamente uno, pero no nos podemos olvidar de lo que acabó de decir Fabiana, ¿verdad? De que hay un gradiente de presión, de que hay un gradiente de oxígeno y lo que le expliqué que es muy superior en el oxígeno en relación al CO2. ¿Está bien? En ese sentido, entonces, vamos a ver que en este gráfico, voy a poner un poco en silencio porque realmente, si hay alguno de mis instructores, estoy dando clases. En ese sentido, vemos que la solubilidad hace que yo pueda disolver más CO2 a la misma presión que ven aquí en relación al oxígeno. O sea, el oxígeno a una concentración de 0,15 ya ejerce una presión de 100.
En cambio, en el CO2 tengo más concentración que el oxígeno ejerciendo la misma presión, lo que me habla de que es mucho más soluble que el oxígeno. Nada más que eso. Ahora, acá también antes de pasar este gráfico, les quería hablar de del monóxido de carbono, porque aquí también muestra el monóxido de carbono y quiero que no se confundan, porque creo que en el Guyton también habla de que el monóxido de carbono, cuando yo me expongo, también puede rápidamente ingresar como un tóxico, ¿verdad? E inclusive puede generar la muerte de las personas. De hecho, las personas que en el frío suelen dormir con carbón prendido, o las personas que de repente se quedan atrapados en un incendio, donde hay mucho monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ven que su hidrosolubilidad o su coeficiente de solubilidad es muy bajo, ¿verdad? Mucho más bajo inclusive el oxígeno. Pero el problema está que cuando hay mucha concentración de monóxido de carbono en el ambiente, al ingresar al alveolo, por más que sea poco soluble, al haber mucho, ingresa, y al ingresar a la sangre lo que tiene es mucho más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno, le desplaza el oxígeno. Entonces, no me acuerdo muy bien cuánto, creo que era, no sé si después el instructor puede, o podemos recordar otra vez el sábado, o busquen ustedes los alumnos, creo que eran 100 veces más, vamos a decir, era mucho más capaz de unirse 100 veces más a la hemoglobina que el propio oxígeno. Ustedes pues me van a corregir el sábado si quieren. Y eso es lo que hace este gas, ¿verdad? Y es importante que ustedes lo sepan, porque no es un problema aquí ni de que poco, que tiene poco coeficiente, sino que cuando hay mucho en el ambiente entra, y por más que sea poco soluble, rápidamente se une a la hemoglobina. ¿Está bien? Bueno, y acá más o menos decimos la misma cosa, ¿verdad? Esto se repite bastante en este capítulo, el tema de todos los factores que tienen que ver con la difusión de un medio líquido o medio gaseoso, o viceversa, siempre tomando en cuenta que la difusión es un movimiento al azar de las moléculas que van generando energía cinética. Y también aquí podemos ver otros mecanismos de difusiones, sobre todo difusión de gas a través de los líquidos, que también está determinada por las presiones parciales, desde la fase líquida a la parte gaseosa, porque ahí hablamos específicamente del CO2, el que va a atravesar la parte líquida a la fase gaseosa. Y también va a depender entonces la tasa de difusión de un gas en un líquido. Va a también depender, ya dijimos, la solubilidad del gas en el líquido, ¿verdad? Que es más en el CO2, el área transversal del líquido, o sea, no solamente el líquido, sino aquí también, acuérdense que mientras más área de superficie yo tengo para la membrana alveolo capilar, mayor capacidad de difusión también va a haber. También tiene que ver la distancia que recorre el gas que difunde. Acuérdense que la membrana respiratoria o alveolo capilar no puede ser más de 0,5 o 0,6 micra. El peso molecular del gas también tiene una incidencia en su difusión, y también la temperatura corporal, que generalmente debe ser temperatura del cuerpo, que es 36,8, 37,2, que es más o menos donde se manejan las temperaturas normales, ya que cuando hay un aumento de la temperatura corporal por fiebre o lo que sea, siempre recuerden que internamente se trata de mantener una temperatura normal a través de la vasodilatación periférica para eliminar calor, tratando de mantener una temperatura corporal. Pero de todos modos, si hay mucha fiebre, siempre se sabe que el aumento de la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta también la difusión de los gases. De hecho, hay mucha más vasodilatación, mucha más ventilación, porque cuando uno tiene fiebre también medio que hiperventila, ¿verdad? Y esta es una fórmula que justamente tiene que ver con la difusión de esos gases, tomando en cuenta el cuadro anterior, en donde esa difusión es directamente proporcional a la diferencia de presión, al área de superficie, tanto del alveolo como de
de los capilares, ¿verdad? Porque tengo que ventilar y tengo que perfundir, no puedo solamente ventilar y de repente hay un solo capilar pasando alrededor del alveolo. Siempre tiene que haber un grupo de capilares que le rodea prácticamente el alveolo para poder captar todo el oxígeno y eliminar el exceso de CO2. Y se aplica también sobre esta fórmula, otra fórmula que tiene que ver con el coeficiente de difusión del gas y que está relacionado con el peso molecular del gas que acabamos de mencionar y también evidentemente el espesor o la distancia que tiene que es la D, ¿verdad? Que tiene que cruzar estos gases que están en relación, repito, al espesor de la membrana. Esto es nada más para que ustedes sepan que hay una fórmula que trata de aplicarse en las investigaciones a este nivel para poder saber el grado de difusión de un gas, pero actualmente todos ya sabemos más o menos cómo sería la difusión, tomando en cuenta el coeficiente, tomando en cuenta el área de superficie, tomando en cuenta los niveles, el área de superficie también de los capilares, y son datos que se hacen a nivel experimental, porque a nivel clínico, como nosotros como médicos en la vida diaria, lo que más manejamos es cómo se comportan los gases a través del saturómetro, a través de la gasometría, a través de la espirometría, que son todos métodos medio indirectos para saber si hay una buena ventilación, perfusión en los pulmones, ¿verdad? Y aquí, más o menos lo que ya explicamos, está un poco más grande el cuadro de valores de cómo se encuentran la composición de las presiones parciales de los gases, tanto en el aire atmosférico. Acá sí ya muestra el aire atmosférico seco, en donde el agua es menos de 0,50%, y el aire humidificado, que ya el agua es 6,2%, más o menos 47 milímetros de mercurio. Y como ya hablamos, cómo se modifica ese aire hasta llegar al alveolo, en donde baja muy importantemente, ¿verdad? De acá muestra de 149, 150, como dijimos nosotros, a 104. Ya dijimos que es porque se mezcla con el aire del volumen residual. Y luego también ya explicamos que cuando expiramos ese aire que ya hizo el intercambio, eso se mezcla. Eso está, a ver un poquito, disculpen, me voy un poco adelante para adelantar nomás esta parte. Cuando yo, el aire alveolar, ya hice todo mi intercambio y expiro, el aire alveolar siempre se va a mezclar con el aire del espacio muerto, y entonces eso es lo que me va a dar este valor de oxígeno de 120 y mi CO2 que suba a 27 a 32 milímetros de mercurio, que es lo que mostramos aquí, ¿verdad? Pero tiene que tratar de interpretar eso. Lo otro es, aquí estamos viendo justamente la misma cosa, la composición del aire alveolar. Yo ya expliqué 2 veces, o sea que yo creo que ya entendieron, ¿verdad? Y acá es un punto muy importante, que es la renovación lenta del aire alveolar que queda como volumen residual. Ese aire no podemos hacer un recambio rápido, ¿no? ¿Por qué es que queda siempre un poco de aire en los alveolos? Como muestra aquí, la renovación debe ser lenta por varios motivos. En primer lugar, la renovación lenta sirve para evitar variaciones repentinas de la concentración de los gases en la sangre. Entonces, por eso es que cuando el aire llega a 150 milímetros de mercurio y baja a 104, eso es importantísimo que ocurra para la fisiología normal. ¿Por qué les digo eso? Porque si entra con 150 y el gradiente, ¿cómo va a quedar si llegase a 150 al alveolo? Cuando llega el capilar con la sangre desaturada de oxígeno, que está a 40, la diferencia, ¿cuánto va a ser? 110. Entonces va a pasar esa cantidad a la sangre. Y nuestra hemoglobina tiene un límite. ¿Y el resto cómo se va a transportar? Se tiene que transportar en forma libre. ¿Y qué pasa? ¿Qué efecto tiene el oxígeno sobre los tejidos? Recuerden ahí que el oxígeno es el gran productor de radicales libres, o sea, es un gran oxidante.
¿Qué significa eso? Cuando está libre el oxígeno, lesiona todos los tejidos, ¿sí? Cuando hay un exceso de oxígeno libre, producen muchos radicales libres. El peroxinitrito, el óxido nítrico, el anión superóxido, etcétera, etcétera. Por eso es que está prohibido hacer oxígeno puro en los niños, porque hay veces que, bueno, eso ya por suerte ya no se hace, pero muchas veces a los niños se les ponía cámara alta de oxígeno cuando nacían con problemas de maduración pulmonar, que nosotros le llamábamos pulmones con membrana hialina, que hablamos el martes sobre la gran función que tienen los neumocitos tipo 2 de producir surfactante para evitar el colapso alveolar, y que muchas veces los prematuritos nacen con pulmones inmaduros, no producen en forma adecuada el surfactante, entonces nacen con una membrana hialina, como le llaman, y quieren colapsar los pulmoncitos. Entonces, generalmente a estos niños se les ponían sobre cámara de oxígeno a alto nivel, y había veces que los niños quedaban ciegos, ¿verdad? Porque acuérdense que la retina es también histológicamente un epitelio, y entonces el oxígeno generaba una gran oxidación, y por ese motivo se perdía lastimosamente este tejido y el niño podía quedar ciego. Yo creo que eso ya los pediatras lo tienen muy claro, ¿verdad? Entonces, también dentro de lo que hacen terapia intensiva, saben que cuando se introduce se hace una intubación y se pone un flujo alto de oxígeno, generalmente empezamos con flujo de oxígeno al 21%, que es el flujo que hay en la atmósfera, pero hay veces que lo hacemos a un flujo un poco más alto o a una presión más importante del oxígeno, sobre todo en patología como están ocurriendo ahora. Ahora seguramente hay mucho más mecanismos mucho más, como yo digo, protocolos de técnicas de hacer la intubación y luego la respiración, utilizar el respirador artificial, porque por lo menos en mi época, yo le estoy hablando de los años 90, teníamos que cuidarnos mucho de dejarle con oxígeno alto a los pacientes por mucho tiempo, porque sabemos que el alveolo también es un epitelio y también podemos producir una lesión, ¿verdad? Bueno, eso es nada más para que entiendan que el oxígeno es importante, pero cuando hay en concentraciones muy altas, más de lo normal, es muy perjudicial, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso el recambio debe ser lento. Por lo tanto, es importante que el oxígeno que llegue a 140 o 150 se mezcle con ese aire enrarecido y le baje a 104. Como ven, acá no hay nada al azar. Yo siempre digo, el que hizo el cuerpo humano, el cuerpo de los animales, o lo que sea, fue un ser muy brillante y muy inteligente, ¿verdad? Porque cada cosa tiene una explicación, ¿verdad? Y entonces, esto hace que nuestro control respiratorio también sea mucho más estable. Porque eso vamos a estudiar el martes, que el gran regulador de la respiración es el centro respiratorio cuando lo hacemos en forma inconsciente. Pues cuando lo hacemos en forma consciente ya tomamos nosotros la batuta con nuestra corteza motora. Pero mientras tanto nuestro centro respiratorio, que está en el bulbo y la protuberancia, es el que controla a través de los quimiorreceptores periféricos y centrales, que son bañados por el líquido cefalorraquídeo, para saber cómo se encuentra la concentración de los gases, nos hace respirar más rápido, nos hace bostezar para meter aire. Y la gente que respira mal, o sea, que no tiene, vamos a decir, un buen ritmo respiratorio, muchas veces inclusive puede producir, le da mucho sueño, por eso que hay que inspirar constante, de repente ser consciente, inspirar, porque hay veces que, si ustedes se dan cuenta, hay gente que como yo digo, parece que se olvidó de respirar, ¿verdad? Y cuando dormimos, esa respiración es mucho más suave también. Hay veces que de repente se profundiza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá lo que observamos también es que más o menos, haciendo como un recuento de cuántas veces yo tengo que respirar
para poder recambiar el aire que ingresó en un momento dado y que se enrareció. Tengo que respirar más o menos 16 veces para luego tener un aire sin tanto CO2 y con poco oxígeno, ¿verdad? Entonces eso es como para saber qué tantas veces uno respira para renovar el aire que yo metí 16 respiraciones antes. Recién a la respiración número 16, yo voy a estar recambiando ese aire, ¿verdad? Entonces eso es importante, nada más recalcar. Bueno, sobre el aire expirado ya hablamos, así que vamos a pasar. Y aquí nada más recordar la unidad respiratoria que está conformada por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los atrios y alveolos, y nuestra membrana fina de la pared alveolar y también de las redes capilares. Este es un dibujo muy lindo porque les muestra la gran capilarización que tienen los alveolos y los componentes de la membrana respiratoria, que también ya estudiamos el martes. Aquí hace un hincapié otra vez, cuáles son los componentes. Está el líquido y la capa surfactante, luego ya tenemos el epitelio plano de alveolar, luego la membrana basal, luego el intersticio, que está conformado por tejido colágeno y fibras elásticas, la membrana basal del endotelio y el endotelio propiamente dicho. Entonces esa membrana no tiene que medir más de 0,5-0,6 micras. Y acá, tomando en cuenta esto, podemos también decir que cualquier cosa que altere esta membrana respiratoria también va a afectar la difusión de los gases, que es lo que estamos viendo lastimosamente con este tema del COVID o con cualquier otra patología respiratoria que afecte específicamente este tejido. Lo que pasa es que esta membrana es muy friable, es muy delicadita, entonces acá se maneja muchos líquidos porque hay mucha capilarización, y acuérdense que los capilares tienen poros, sale líquido, entra líquido, ahí tienen que acordarse de la fuerza de Starling, y eso genera que también yo tenga muy activo de repente en un momento dado mi sistema linfático para drenar cualquier exceso de líquido o proteínas que salga hacia el espacio intersticial, porque cualquier cosa que aumente el grosor de mi membrana va a afectar, repito, la difusión de gases, sobre todo el oxígeno, ¿verdad? Porque el CO2 de repente es un poco más hidrosoluble. Por ejemplo, si hay un exceso de líquido que podemos ver, eso vamos el año que viene, la insuficiencia cardíaca, que es el edema pulmonar, hace que el oxígeno le cueste más entrar porque su coeficiente de solubilidad es pobre. En cambio el CO2 sale más fácilmente, entiendo. Entonces un paciente hipoxémico que puede ser con un nivel de CO2 normal hasta ciertos puntos, ¿verdad? Bueno, y también, como dice aquí también, el edema, además del edema, cualquier cosa, inflamación que ocurra ahí, que me puede llevar a la pérdida de tejido alveolo capilar y ser reemplazado por tejido fibrótico. Un tejido fibrótico no tiene ya la capacidad de permitir la difusión de gases. Por lo tanto, hay que evitar a diestra y siniestra de que no ocurra una fibrosis alveolo capilar. Lastimosamente hay veces que ocurre y no podemos hacer nada al respecto. Y el otro es cualquier cosa que afecte el área de superficie de nuestra membrana, ¿verdad? Cualquier cosa, por ejemplo, un enfisema. ¿Qué es el enfisema? Es cuando estas membranas alveolo-capilares se van rompiendo, generalmente es causado por el humo del cigarrillo, no únicamente, pero la causa más frecuente de enfisema es el fumador crónico, que activa un grupo de enzimas que son unas proteasas tipo lactasas, que van destruyendo, vamos a decir, los componentes, primeramente la fibra elástica, el tejido colágeno, que es la parte del intersticio, y luego los epitelios ya son más fácilmente rompibles, ¿verdad? O sea, se van rompiendo, y al romper alveolos voy perdiendo superficie de intercambio gaseoso. Y otro sería también causado por el humo de cigarrillo, que son los adenocarcinomas, que ustedes van a dar el año que viene también en patología quirúrgica, en anatomía patológica,
que es causado por el cigarrillo, un cáncer pulmonar, donde yo le tengo que extirpar el pulmón muchas veces como parte del tratamiento u otras patologías, una tuberculosis grave o de repente algún tipo de lesión pulmonar muy grave después de un politraumatismo, que yo tenga que sacar parte del pulmón. Entonces eso va a disminuir mucho el área de superficie de difusión y filtración. Bueno, de esto nosotros ya hablamos, son todos factores que afectan la tasa de difusión de los gases. Aquí vuelve a mencionar el coeficiente de difusión del gas, también la diferencia de presión entre los dos lados de la membrana que ya hablamos anteriormente. Y acá justamente está cómo afecta el coeficiente de solubilidad, la capacidad o velocidad de difusión de un gas, que se conoce como el volumen de gas que difunde a través de una membrana durante cada minuto para una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. Y acá justamente vemos que en reposo el oxígeno tiene una capacidad de difusión de 21 mililitros por minuto por milímetro cúbico. Y respondiendo a lo que me preguntó la compañera, si ven el CO2, miren, en reposo es de 400 a 450 mililitros por minuto, porque esa capacidad le da su coeficiente de solubilidad, que es mejor en el CO2. Pero repito, este valor es un valor. Sin embargo, hay que recordar que la concentración de lo que pasa es mucho menor del CO2 que la concentración de gas de oxígeno que entra a la sangre. ¿Está bien? Entonces, por más que uno sea más veloz que el otro o sea más difusible que el otro, por su coeficiente de solubilidad, el otro tiene más presión y más concentración, por suerte, ¿verdad? Ahora, como les dije, en casos patológicos, como el que les acabé de mencionar, que un paciente que de repente en el intersticio aumente su grosor porque hay presencia de agua en un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, el CO2 va a poder salir mejor de lo que entra el oxígeno. Y ahí se ve la importancia de entender el coeficiente de solubilidad de los gases. Y bueno, entonces ahora como última parte de la clase, nada más ya tenemos que entrar en lo que se conoce como la relación BQ o ventilación-perfusión. Cuando hablamos de la relación BQ, sobre cómo afecta la concentración del gas alveolar y también evidentemente la sangre, que es lo que se tiene que saturar, tenemos que recordar en primer lugar de cuánta tasa de ventilación alveolar se logra. Acuérdense que la tasa de ventilación alveolar era lo que también ya dimos el martes, que es la ventilación, el volumen minuto respiratorio, pero acuérdense que el volumen corriente se resta del volumen que queda en el espacio muerto, que es el volumen que nos llega al alveolo, y esa sería la tasa de ventilación alveolar. Y luego saber, ¿verdad?, que es la difusión neta de los gases de oxígeno y de CO2 a través de la membrana. Pero de todos modos aquí lo importante es saber lo siguiente. Y aquí ya vemos este dibujito en donde vamos a ver varias veces eso, donde está representado dos alveolos en este caso y dos capilares en representación de la perfusión y de la ventilación. Esta relación se llama BQ, U de perfusión y V de ventilación, ¿verdad? Entonces, para que yo tenga una buena saturación de la sangre, que mi sangre que llega con 40 milímetros de mercurio al alveolo salga con 100 milímetros de mercurio, tengo que tener una relación BQ de 1. ¿Qué significa eso? Alveolos bien ventilados, capilares bien perfundidos. ¿Está bien? Entonces aquí podemos observar cuando la presión de oxígeno llega con un valor de 40 y de CO2 con 46. Y cuando van pasando por los diferentes tipos de alveolos, como vemos aquí, que tiene una presión alveolar de 102 y una presión alveolar de CO2 de 40, ambos, va a permitir el intercambio gaseosa como para que la presión capilar venosa que abandone el alveolo ya vaya a un oxígeno a una presión de 102 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40. Entonces eso ya fue el intercambio gaseoso. Esto es lo normal, lo que debe ocurrir. Entonces, para que yo tenga todo una buena
un equilibrio de los gases, yo tengo que tener un alveolo ventilado y capilares pulmonares bien perfundidos para que haya una buena difusión, para que eso pueda generar el objetivo fundamental del aparato respiratorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí vamos a quedarnos un ratito. Cuando yo estoy de pie, ¿qué es lo que pasa? Está la gravedad. Mi corazón se encuentra aquí en la región izquierda de mi tórax izquierdo, evidentemente, y mi arteria pulmonar sale, o sea, en el ciclo cardíaco del ventrículo derecho, ¿qué pasa? La sangre sale expulsada del corazón por la arteria pulmonar. Pero acuérdense que la arteria pulmonar tiene dos presiones igual que la presión aórtica. Tiene una presión diastólica aproximadamente 8 y una presión sistólica que puede llegar a 25. El problema es que todo el pulmón, el vértice pulmonar que está por encima del corazón, no puede perfundir perfectamente el vértice pulmonar a una presión de 8,25 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Porque la gravedad juega en contra de la perfusión que va hacia arriba. Y sobre todo cuando estamos hablando de la circulación pulmonar, que es una circulación de baja resistencia. Porque ahí yo no tengo varios receptores como tengo en la arteria carótida que mantiene la circulación al cerebro. ¿Está bien? Ahí, en ese sentido, cuando yo estoy de pie, tengo poca perfusión en los vértices pulmonares. En el campo medio, la perfusión ocurre fundamentalmente en la fase sistólica, donde la presión de la arteria pulmonar sube a 25. Pero cuando baja a 8, cuando hace su presión diastólica a 8, la perfusión disminuye otra vez también en el campo medio de los pulmones. Y en las bases sí perfunde tanto en sístole como en diástole la presión a nivel de la arteria pulmonar. Hace que los capilares estén perfundidos constantemente. Entonces, tomando en cuenta la perfusión, tengo pobre perfusión en vértices. En campo medio tengo perfusión sobre todo en sístole, pero no en diástole. Y en las bases pulmonares tengo buena perfusión tanto en sístole como en diástole porque ya es por debajo del corazón. Pero ¿qué pasa con la ventilación? Cuando yo respiro, normalmente, ¿cuánto digo que respiro? 500 ml, mi volumen corriente. Cuando entra el gas a los pulmones, ¿qué pasa con el gas? Que al ser más liviano, se va hacia los vértices pulmonares, se va menos a los campos medios y casi no se va a las bases. Entonces, ¿qué estamos observando? Que por zona pulmonar, yo lo que veo es que en los vértices pulmonares tengo buena ventilación, pero no tan buena perfusión. En el campo medio tengo buena ventilación, más o menos, pero mi perfusión ocurre fundamentalmente en el ciclo sistólico de la arteria pulmonar. Y en la base tengo buena perfusión, pero pobre ventilación. ¿Está bien? Sin embargo, eso es suficiente para mantener saturado a mi sangre, ¿verdad? Sobre todo porque esto ocurre rápidamente. Yo tengo buena ventilación en campo medio y vértice sobre todo, y con que pase la círcula o perfunde en fase sistólica los capilares pulmonares, eso ya es suficiente para mantener la saturación de nuestro oxígeno. Pero ¿qué es lo que estamos observando? Que la relación BQ1 no se cumple tanto, ¿verdad? En ese sentido, esta que estamos viendo aquí, el número 1, donde decimos que la ventilación ocurre en forma adecuada, vemos que la perfusión también ocurre en forma adecuada, entonces decimos que esta es una relación BQ1. Pero si vemos en el 2, vamos a decir que la ventilación llega, pero no llega la perfusión de los capilares sanguíneos. Entonces se produce un espacio muerto fisiológico porque ventila, pero no hay sangre a quien donarle el oxígeno, donde deba difundir el oxígeno o eliminar el CO2. Entonces la sangre la sangre aquí no se satura, ¿verdad? O sea, no pasa por ahí la sangre. Entonces la relación BQ es
más de uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay ventilación, pero hay pobre perfusión. Y en el número 3, ¿qué ocurre? Aquí no es un problema ni de ventilación ni de perfusión, sino de la membrana respiratoria que está engrosada o está aumentada de grosor, lo que va a dificultar la difusión. Y por último, en el número 4, lo que ocurre es que hay perfusión, pero no hay ventilación, ¿verdad? ¿Y por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir porque el alveolo esté ocupado por tóxico, o puede haber una neumonía bacteriana que llena de pus, o puede haber agua en un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, o puede haber cualquier cosa que obstruya la entrada de aire hasta estos alveolos. Eso ya se estudiará en fisiopatología el año que viene. Entonces, la sangre pasa sin saturarse, y si no se satura esa mezcla venosa alveolar, va a llegar a la circulación normal de los otros capilares, pero la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda va a llegar con una saturación de oxígeno menor de lo normal y una presión de oxígeno menor a lo normal. Porque aquellos capilares que perfundieron a través de alveolos no ventilados no pueden hacer la saturación. Y se mezcla con las otras sangres que sí saturaron. Entonces los valores van a estar un poco disminuidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en estas patologías de las neumonías por COVID, ¿verdad? Que los capilares perfunden, pero no se puede ventilar bien, y entonces la sangre sale desaturada, llega a la aurícula izquierda una sangre desaturada. Entonces yo le mido por gasometría y veo un oxígeno bajo, un CO2 un poco alto, y digo, bueno, este paciente no está bien, ¿verdad? Entonces ahí se determina si se le intuba o no se le intuba al paciente. Por eso es que hay que manejar estos aspectos de la relación BQ para saber dónde está el problema. El alveolo no está ventilado, no hay buena perfusión del capilar, o la membrana alveolo capilar está rota o está engrosada, ¿sí? Entonces todo eso uno toma en cuenta. Muy bien. Bueno, y acá justamente está lo que ya explicamos, ¿verdad? Aquí vemos cómo la relación BQ, cuando es, en este caso, lo que muestra es un alveolo no ventilado. Siempre miren bien el dibujo, ¿verdad? Entonces, acá tengo un alveolo ventilado, entonces la sangre se satura, ¿sí? Este rojito que se está saturando. Pero esta sangre que pasa por este alveolo que no está ventilado, no va a saturar, y entonces se va a mezclar con la sangre saturada, ¿sí? Entonces este problema va a hacer que la presión de oxígeno no llegue a su valor de 100, y va a hacer que mi presión de CO2 no baje a 40. ¿Entienden lo que le digo? Y eso se llama cortocircuito también, cortocircuito de derecha e izquierda. Y también a esto hay que sumarle la circulación bronquial. La circulación bronquial no pasa, o sea, generalmente esta fracción de la circulación bronquial no llega a, vamos a decir, a saturarse, y cuando desemboca de vuelta, generalmente desemboca ya cuando la sangre pasó por los pulmones y desatura un poquitito otra vez la sangre que llega a las aurículas izquierdas, pero no tanto. Por eso es que en la aurícula izquierda, si yo mido la saturación de oxígeno, no está un 100%, generalmente está en un 98-99%, y justamente les dice eso. Bueno, y acá es la relación diferente, en donde no hay perfusión, sí hay ventilación, y en ese sentido estamos hablando de espacio muerto fisiológico, porque al ventilar pero no haber perfusión, no hay difusión de gases tampoco. Esto se puede observar en situaciones patológicas también, evidentemente es más importante. Generalmente se ve en el tromboembolismo pulmonar, donde yo hago trombos en las venas sobre todo en los miembros inferiores, por varices, por no moverme o por tener factores genéticos de hacer trombos. Entonces generalmente el trombo se suelta y se convierte en émbolo, y como es circulación venosa, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y de ahí
a los capilares, se va a ir a obstruir, donde ya no pueda más fluir, vamos a decir, el émbolo siempre va a ir a obstruir el diámetro de un vaso que es de menor tamaño que del émbolo, que generalmente es parte de un lóbulo pulmonar, tranca ahí, ¿verdad? Se tranca ahí, entonces todo lo que está por detrás del émbolo que llega hasta la circulación pulmonar deja de ser perfundido. Entonces yo ventilo, pero no perfundo. Y eso me genera una insuficiencia respiratoria también, ¿verdad? Y bueno, y hay que actuar con rapidez porque uno puede hacer los tratamientos correspondientes. Nada más que lo mismo, les muestro aquí, ¿verdad? La obstrucción de la llegada de aire a los alveolos va a hacer que mi sangre no se sature y lo contrario, la obstrucción del flujo de sangre, no voy a poder hacer esto es el espacio muerto fisiológico, o sea, no estoy perdiendo lugares de intercambio gaseoso. Bueno, entonces con esto estamos terminando la clase de difusión de gases. Esta noche voy a estar levantando la clase del sábado. Recuerden que nosotros cambiamos un poco el horario yo ya levanté todo eso hace 2 semanas atrás en el Classroom, los cambios pedidos por los delegados, ¿verdad? El sábado tenemos clase de transporte de gases y estaríamos terminando el jueves que viene este módulo de respiratorio. El martes yo voy a estar repartiendo las actividades prácticas de respiratorio y el sábado siguiente se rinde el parcial de sangre, casi le dije circulatorio, de hematología, y a ese día también se ve aquellos alumnos que no pudieron rendir su parcialito de 10 puntos y que presentaron ya sus justificativos, rendirán ese día el recuperatorio de la AP. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Gracias. Entonces creo que acá se quedan con el doctor Arroyo y el resto entonces se distribuye con los otros instructores. Bueno, chicos, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, profe. Bueno, gracias, doctora Carolina. Ahora se van a quedar en este enlace, o sea, acá el grupo del doctor Carlos, el grupo 2, va a ir con este enlace al link que mandó acá. El grupo de la doctora Ana Lorena y el mío se queda acá.